Buenos días a todos, bienvenidos al Istmo Talk. Mi nombre es Daniel Dron. Hoy les voy a estar hablando sobre transformación digital. Antes de empezar a compartir con ustedes cómo veo yo la transformación digital de las empresas mexicanas, quería contarles un poco de contexto, contarles un poquito cómo he vivido yo en los últimos años esta transformación digital. SocialMe, la empresa de la cual soy fundador, nació en el 2010 en Argentina y Chile. Nosotros empezamos trabajando con un modelo de educación online especializado en las nuevas profesiones digitales. En ese momento veíamos que cada vez había más innovación, pero cada vez había menos talento para gestionar la innovación y por lo tanto la brecha entre oferta y demanda de talentos digitales, en lugar de achicarse, crecía aún más. Y además ya nos dimos cuenta en ese año que el sistema educativo formal había dejado de ser un proveedor natural de recursos humanos calificados en temas digitales, es decir, había quedado afuera de este paradigma digital. Entonces nosotros decidimos desarrollar este modelo de educación online y durante 3 años desde Chile capacitamos más de 30.000 profesionales en más de 10 países en temas de marketing, ventas, transformación digital, innovación. Fue una experiencia muy interesante, pero en el 2016, en enero del 2016, cuando llegamos a México, nos dimos cuenta de que esa brecha digital que nosotros queríamos achicar, no solo no se había achicado, sino que además había crecido aún más. Y entonces empezamos a tratar de entender, a estudiar por qué esa brecha digital no se había achicado, por qué la educación había dejado de ser suficiente para poder reinventarnos y poder recuperar la competitividad laboral que habíamos perdido de las manos de las nuevas tecnologías. Y entonces, estudiando un poco todo lo que nos había pasado a nosotros, a partir de todos los cambios que se habían vivido en esos años, descubrimos 3 problemas por los cuales entendimos nosotros de que la educación ya no era suficiente para poder reinventarnos. El primer problema que nos atraviesa a todos es que cambió la economía de la atención de todos nosotros. Estamos intoxicados de información, estamos dispersos en nuevas plataformas. Las neurociencias ya nos dicen que no solo la dispersión no nos está volviendo más inteligentes, sino que al contrario nos está volviendo más tontos. Por lo tanto, me gustó mucho poner como ejemplo a este profesor catalán que dice que la capacidad de atención va a ser el nuevo coeficiente intelectual de los próximos años. Es decir, que si no recuperamos esta capacidad de atención, va a ser cada vez más difícil que podamos ser competitivos en el mercado laboral. Y este es un gran problema que tenemos que afrontar y la verdad es que las probabilidades que podamos afrontar este problema con éxito son muy bajas, porque la adicción que tenemos hacia los dispositivos móviles o hacia todas las plataformas que estamos usando produce el mismo efecto que las drogas. Entonces estamos ante un desafío muy importante, que es poder recuperar esa capacidad de atención. El segundo punto que tiene que ver con este mundo de la transformación digital es que la innovación no se detuvo. Cuando nosotros empezamos a hablar de innovación, hablar de transformación digital en el año 2010, hablábamos de Google, de Facebook, de algunas nuevas plataformas que estaban surgiendo disruptivamente. Pero 10 años después, al día de hoy, hay más de 10.000 plataformas tecnológicas que nadie utiliza o que están totalmente subutilizadas. Por un lado, nos falta capacidad de atención y por otro lado, hay miles y miles de plataformas que no estamos usando y por lo tanto el tren de la innovación se nos está yendo. Entonces acá el problema se agrava aún más. Y este escenario de innovación además tiene una característica muy particular, que es que está contaminado por lo que yo llamo el discurso mágico de Google, ¿no? Esta idea de que marketing y publicidad es lo mismo, esta idea de que comprando 3 palabras claves vamos a tener solucionado el problema, esta promesa de la instantaneidad que nunca llegó, nos hace mucho daño. Es decir, que Google ha instalado un mensaje muy peligroso para el mercado. Pero no solo lo ha hecho Google, sino que Google lo ha hecho de una manera mucho más eficiente, que es promoviendo un ejército de agencias que nos han querido instalar lo mismo en nuestras cabezas. Más del 30% de las campañas publicitarias online en México
no solo no generan dinero, sino que además generan un efecto negativo sobre la propia marca. Y esto es justamente porque detrás de la publicidad no existe la experiencia que se nos promete. Entonces, de esa manera tenemos un problema mucho más agravado, porque se ha construido una relación entre los clientes y las agencias que es muy nocivo para el mercado. Las agencias se han aprovechado mucho de la ignorancia de sus clientes, ofreciendo resultados mediocres que, como el cliente no puede entender ni medir, más temprano que tarde hace que todos los clientes o todas las empresas estén todos los años en el mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Me peleo con la agencia que tuve para contratar otra agencia para volver a hacer lo que hice el año pasado. Y entonces estamos atrapados en eso que yo llamo el discurso mágico de Google, y los directores de marketing han dejado de ser directores de marketing, han abandonado su profesión para convertirse en coordinadores de agencias, porque han perdido el tren de la innovación, han dejado de formarse y por lo tanto no salen de ese círculo vicioso. Es importante entender esto porque la transformación digital no es un tema que tenga que ver necesariamente con la tecnología, ni con el software, ni con las herramientas. La transformación digital es un problema que tiene que ver básicamente con la cultura de las organizaciones y con el talento que las organizaciones hoy no tienen. Lamentablemente hay una brecha muy grande en el mercado entre la inversión que se hace en tecnología y la inversión que se hace en talento, ¿no? Encontramos permanentemente empresas desbordadas por tecnologías que están siendo pagadas y que están claramente subutilizadas en ese sentido. Lo que sucede es que las empresas están tomadas por las tecnologías, cuando debería haber un liderazgo estratégico que conduzca el uso de esas tecnologías. Básicamente, con este escenario podemos enumerar 7 barreras para el cambio, ¿sí? Que son importantes entender y que son las que nos están impidiendo abordar la transformación digital. En primer lugar, lo que vemos son estrategias en silos, ¿no? Es decir, tenemos las empresas organizadas en departamentos, cada departamento tiene su estrategia, no hay una estrategia transversal que conduzca y lidere la transformación digital, sino que hay un egoísmo organizado por silos en donde no hay conversación entre las partes. El segundo tema, la segunda barrera, tiene que ver con las políticas internas, ¿no? Con los egos de las personas, con las agendas personales que impiden una favorable transformación digital. El tercer tema tiene que ver cómo está configurada el alojamiento de los presupuestos. Es decir, tenemos presupuestos dispersos, afectados a distintos departamentos, pero no hay un presupuesto para innovación y entonces es muy difícil poder conducir la transformación digital sin un presupuesto específicamente declarado para eso. Además de que la transformación digital resulta muy difícil identificar cuál es el ROI, ¿no? Cuál es el retorno de la inversión de estos procesos de innovación. Entonces ahí tenemos también una gran disputa de cómo pelear por ese presupuesto. Después tenemos lo que llamamos la fragmentación móvil o la fragmentación de pantallas. Hoy hablábamos de que estamos intoxicados de información y estamos dispersos en múltiples pantallas, y lo que vemos en las empresas es que cada pantalla nos está proponiendo una experiencia distinta y por lo tanto no hay una experiencia unificada para que toda esa experiencia se repita con la misma calidad en cada una de las pantallas que estamos usando. Bueno, el tema de la educación es fundamental, es decir, no está homologada el conocimiento digital en la organización, el conocimiento interno es muy disperso, además y esto hace y afecta a la brecha digital que hay dentro de las corporaciones. No solo hay una brecha digital para cada uno de nosotros como personas, sino que las organizaciones tienen una brecha digital muy, muy profunda. Se genera esta disputa cultural entre los millennials y los baby boomers, es decir, hay una disparidad de capacidades en la organización y por lo tanto es muy difícil también que la organización pueda avanzar hacia una transformación digital pareja. Este punto, que es el punto 6, tiene que ver con el liderazgo, ¿no? No hay liderazgo en las empresas mexicanas para transformar digitalmente las organizaciones. Es muy difícil, lamentablemente, la transformación digital está yendo de abajo hacia arriba, en lugar de ir de arriba hacia abajo como debería ser. Y esto significa que los CEOs
o los accionistas o los dueños de las empresas están fuera de este paradigma digital, no están entendiendo, no tienen una visión clara y esto dificulta mucho que se pueda generar una transformación digital. Por lo tanto, lo que vemos son champions internos que por ahí aparecen en las áreas de marketing o en las áreas de venta, que son los que están empujando de abajo hacia arriba esta transformación digital. Hay un estudio muy interesante que dice que este año el 50% de los directores de marketing de las empresas van a ser despedidos. El otro 50% de los directores de marketing tienen grandes posibilidades de convertirse en los CEOs de las compañías donde trabajan. Y esto nos muestra básicamente que estamos en un punto de inflexión, en un punto donde evidentemente en marketing se están produciendo los liderazgos de abajo hacia arriba para la transformación digital de la empresa. Y también nos dice que la mitad de la generación de profesionales vinculados al marketing van a quedar afuera del sistema y que la otra mitad va a tener grandes posibilidades de crecer dentro de su organización. Así que es un momento también interesante para pensarlo de esa manera. Y por último, el tema de la data, ¿no? la información. Y esto tiene también que ver con los hilos, es decir, ¿dónde está la información? ¿Quién la tiene? ¿Cómo está organizada? Bueno, hay ahí también una brecha de entendimiento de a quién le pertenece la información, quién es el propietario de la información de las organizaciones. Así que bueno, este es un poco los 7 puntos que yo puedo destacar como barreras para el cambio. Ahora bien, si queremos disruptir y queremos realmente comenzar una transformación digital, tenemos que entender primero que nada que es el consumidor el que decide. ¿Sí? Tenemos que convertirnos, como lo ha hecho Amazon, ¿no? en empresas centradas en el consumidor. Y esto es fundamental y en general las empresas no lo entienden, ¿no? A veces hay empresas que creen que la transformación digital tiene que ver con incorporar un chatbot inteligente, ¿no? Pero nadie le ha preguntado a su usuario si lo necesita o si lo quiere. Es importante e interesante ver cuáles son todas las tecnologías de inteligencia artificial que nos están ayudando a estudiar a nuestros consumidores y a entenderlos para tener una organización centrada en el consumidor. El otro tema tiene que ver con construir una experiencia emocionante. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? De que estamos encerrados en ese discurso mágico de Google, donde pensamos que comprando palabras claves, haciendo publicidad, trayendo los leads a nuestra organización, tenemos resuelto el problema, pero si no hay una experiencia detrás, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos llevar adelante una transformación digital. El otro tema tiene que ver con que podamos ser una organización flexible, ¿sí? Una organización que se mueva para adelante, que trate de ser primera en el cambio respecto a sus competidores. También tenemos la posibilidad de pensar en cómo gestionamos la incertidumbre, ¿no? Porque básicamente lo único constante es el cambio y la gestión de la incertidumbre se convierte en un factor clave, ¿no? Entonces tenemos que poder procurar tener líderes dentro de la organización que tengan esa capacidad de gestionar la incertidumbre. Y siempre, como decíamos, ¿no? Ponernos en la ofensiva, ¿sí? Nunca en la defensiva. Las empresas que empiezan a tratar de acercarse a la empresa que está liderando su categoría no van a llegar nunca. Hay que ser primeros en todo y es por eso que este es un gran momento para que las empresas mexicanas puedan pasar a la ofensiva y evitar eventualmente que aparezcan pequeñas empresas, startups, que son las que están liderando el cambio en el mundo y que puedan de la noche a la mañana poder sacarles todo el market share de mercado que tengan con ideas y productos nuevos. El otro punto tiene que ver con la canibalización, ¿no? Muchas empresas no se quieren canibalizar a sí mismos, pero nosotros decimos que sí lo tienen que hacer. Porque si no se canibalizan a sí mismos, lo va a hacer otra persona. Entonces hay que animarse y hay que generar nuevos productos, aunque eso signifique que esos productos puedan destruir a sus predecesores, ¿no? Entonces, yendo un poco ya a la conclusión, primero, digamos, es interesante ver este gráfico que muestra que en los últimos 50 años el promedio de vida de una empresa ha pasado de los 60 años a los 18, ¿sí? Y esto claramente nos está mostrando de que las empresas no están pudiendo sostenerse en el mundo, en el mercado, por la disrupción
que traen las nuevas compañías. Entonces ahí hay un gran alerta, ¿no? Y después destacar 3 aspectos centrales y difíciles para abordar dentro de una estrategia de transformación digital. La primera es la justificación financiera, ¿no? Es decir, vemos permanentemente a nuestros clientes luchando, peleando con su CFO para convencer y para tratar de explicar en qué van a invertir ese dinero, cuál va a ser el retorno de la inversión. Evidentemente, vamos a necesitar que las empresas tengan un gap de confianza para entender y creer que los puntos se van a conectar al final. El otro tema es la visión, ¿sí? Tener una visión clara es fundamental. Y el último punto tiene que ver con el mindset y la cultura de la organización. Hoy dijimos al principio que la transformación digital no es un tema vinculado especialmente a la tecnología o al software, ¿no? Acá el problema es que en los próximos 5 años vamos a vivir una guerra por el talento. No hay talento en Latinoamérica. El poco talento que hay se lo llevan a Silicon Valley o se lo llevan a otros países. Entonces estamos ante un desafío de enorme magnitud porque el sistema educativo no va a generar el talento. La brecha que hay entre la velocidad del cambio y la velocidad con que los sistemas educativos se perfeccionen es obscena y ya hace que no podamos estar mirando hacia la universidad como fuente de recursos humanos. Entonces ahí tenemos un tema muy importante. Así que bueno, concluyendo ya cerrando un poco la charla de hoy, el resumen que yo le puedo dejar de todo lo que hemos conversado para empezar una transformación digital, primero, ¿sí?, tener claro que este es el momento, no hay posibilidad de seguir atrasando el cambio. El punto número 1 como conclusión de lo más importante que hemos hablado es justamente lo que dijimos al final, ¿no? Cambiar nuestro mindset y cambiar la cultura va a ser fundamental. El segundo punto tiene que ver con incluir a toda la organización, ¿no? Hay casos extraordinarios donde la innovación terminó surgiendo de la persona que recibía a la gente en la administración, ¿no? O sea, todos están envueltos en la organización y todos podemos aportar algo para el cambio. El tercer punto es básicamente atrevernos a disruptir nuestro modelo de negocios, ¿no? A crear un sistema de innovación. Hay una metodología que a nosotros nos gusta mucho, que es la metodología de garage de innovación, que es básicamente para aquellas empresas que son offline y que tienen que mudarse al mundo digital, crear un garage de innovación, es decir, sacar la innovación físicamente de la empresa, llevarla a ambientes colaborativos como WeWork, por ejemplo, para que puedan trabajar y repensar a la organización con presupuesto, con talento y sin la contaminación de la cultura organizacional que existe hasta el día de hoy. El cuarto punto es obviamente traer lo digital al core de la organización, ¿no? Y esto, si no sucede en la punta de la pirámide, si no es el CEO, si no es el accionista, si no es el dueño que baja, digamos, esta línea digital a la organización, la probabilidad que los champions internos cambien a la organización de abajo hacia arriba es muy difícil. Por último, construir obviamente, como dijimos hoy, una gran experiencia, una experiencia inolvidable, emocional, ¿no? Porque tiene que ver además en cómo nuestras mentes se apropian de la memoria. Y por último, pasar a la ofensiva, es decir, tratar de ser los primeros y no correr atrás del que va ganando. Bueno, la historia está escrita por los que primero innovaron y después se preocuparon por eso, ¿no? Evidentemente hay un mundo que se está yendo y hay un mundo que está viniendo, ¿no? En esa transición estamos viviendo nosotros. Justamente somos una generación que está viviendo en un momento de cambio. Estamos yendo en un coche a extrema velocidad, estamos por doblar una curva, pero no sabemos qué hay del otro lado. Así que yo, si bien obviamente los aspectos legales son trascendentes, yo me preocuparía más por innovar y por después tratar de que
la legislación se adapte a la innovación y no sea al revés, porque si no, no comenzamos nunca, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un modelo de transformación digital que básicamente tiene tres grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con justamente hacer un assessment de lo que es la visión de la empresa, de la cultura de la organización, del conocimiento que existe dentro de la organización, y lo que recomendamos primero invertir es en eso, ¿no? En entrenar a todas las personas, en generar un escenario de formativo que iguale. Ese es el punto en el que idealmente nosotros proponemos invertir. El segundo bloque tiene que ver con elevar la madurez digital de las áreas claves de la organización, como por ejemplo marketing, ventas, la parte de e-commerce, la parte de social selling para lo que es ventas online, la parte educativa, es decir, la parte de integración de sistemas, ¿no? Porque hay muchas empresas que han comprado tecnología y hoy no saben qué hacer con todo eso. Entonces, el segundo bloque tiene que ver con atravesar todas esas áreas y estudiar cómo mejorar esa madurez digital que ya existe. En algunos casos hay empresas que su madurez digital es muy baja, hay otros que está en la mitad, pero todas tienen una necesidad de mejorar lo que están haciendo en esas áreas. Y por último, el tercer bloque tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? De desarrollar un proyecto, un garage de innovación, detectar quién puede liderar la organización, la transformación de la digital de la organización, invertir en talento y generar un espacio de innovación donde se pueda, con presupuesto, repensar a la organización, ¿no? La transformación digital puede recorrer este camino lineal, como yo lo he contado, pero la verdad es que no siempre sucede, ¿no? A veces la transformación digital empieza donde está la gente más capacitada, más talentosa de la empresa, ¿no? Porque como decíamos, esto no es un tema de tecnologías, de herramientas, es un tema básicamente de talento, y cuando la transformación digital no viene indicada desde arriba, lo mejor, lo más recomendable es empezar donde esté el mejor talento. Puede ser en marketing, puede ser en ventas, en donde sea, donde esté mejor el talento. Es muy difícil, ¿sí? Nosotros lo que recomendamos para construir un puente de diálogo es básicamente organizar talleres internos donde participen todos, ¿no? Talleres de transformación digital, donde se pueda generar un vocabulario común, ¿no? Donde se pueda generar bueno, es un puente de conversación, porque la conversación entre los mandos medios y sus jefes está rota en esos términos, ¿no? Hay una presión por resultados, hay una presión, como decía, hay una brecha muy obscena entre lo que se invierte en tecnología y lo que se invierte en recursos humanos, ¿no? Por ahí tenemos, no sé, invertimos $100.000 en un CRM, pero lo está operando una persona que gana 20.000 pesos. O sea, todas esas brechas. Después hay una brecha salarial también muy grande entre los directores y los mandos medios. Y esa brecha salarial conspira también contra ese diálogo y hace que haya una rotación cada vez más grande, ¿no? Si un director está ganando 200, 300.000 pesos y un mando medio gana 20.000, esa persona se va a ir de la organización más temprano que tarde. No, la verdad que eso no sirve para nada, digamos. La pauta publicitaria es una táctica, ¿sí?, que tiene que estar reglada por una estrategia. Si no hay estrategia, pautar en publicidad no sirve para nada. Hoy decía que más del 30% de la publicidad online en México no solo no genera dinero, sino que además genera un efecto negativo sobre la propia marca, ¿no? Entonces hay un montón de datos que están abajo de la alfombra, que están escondidos por la industria, pero la pauta publicitaria yo lo veo como una táctica más importante, imprescindible, necesaria, pero si no hay una estrategia antes, si no hay un estudio, un assessment de data que nos permita tomar decisiones, porque fíjate qué paradójico, ¿no? Que en un mundo digital donde todo se mide o donde todo se puede medir, las relaciones que tenemos con las personas o las relaciones que tienen los clientes con las agencias que contratan se ha convertido en una cuestión de fe, ¿no? Es decir, tenemos todos los elementos para medir, pero tomamos decisiones digamos, basadas en cuestiones de fe, en cuestiones de si me caíste bien, si tengo confianza, etcétera, cuando hoy tenemos que tomar decisiones basadas en datos. La
transformación digital es para todos, o sea, es inevitable. Hasta el puesto de tacos de aquí a la vuelta puede abordar la transformación digital, ¿no? Y obviamente que cada empresa, por su tamaño, sus características, su mercado, sus consumidores, tiene un contexto diferente y en base a ese contexto y a ese presupuesto hay que abordar la transformación digital, pero sin duda todos tenemos que abordar la transformación digital. Hemos desarrollado una plataforma educativa a través del cual todos los martes y jueves del año hacemos masterclass donde le dedicamos 6-8 horas a un tema específico. Son 8 eventos por mes, son 96 eventos por año. Y básicamente lo hicimos para que todos nuestros clientes tengan acceso a esa plataforma educativa, porque si no achicamos la brecha de conocimiento, si no logramos que todos entendamos mejor la matrix de este nuevo mundo digital, no vamos a tener nada que hablar y vamos a terminar encerrados de nuevo en lo que decía hoy al principio en este discurso mágico de Google, ¿no? Yo creo que no existen carreras que nos puedan ayudar, ¿sí? Creo que el sistema educativo en este tema particular está fuera del sistema. No le recomiendo a nadie que haya ningún diplomado de marketing digital, de transformación digital. Lo que sí les puedo recomendar que usen las plataformas de educación online que existen en el mundo. Ya desde el MIT, Harvard, Coursera, etcétera, están ofreciendo programas de certificación, incluso gratuitos, para poder achicar esa brecha de conocimiento. Es ahí donde se puede ir a buscar el conocimiento, pero definitivamente no creo que la universidad nos pueda resolver este problema. Sí, bueno, mi perfil de LinkedIn estoy como Daniel Dron, todas mis redes sociales son @DaniDron, ahí me pueden ubicar, así que los espero, todos los que quieran compartir conmigo ideas sobre este tema. También tengo varios artículos escritos que puedo compartir por ahí, así que con gusto los estaremos recibiendo todos.